Elena sintió el cuchillo morder su piel y la sangre tibia deslizarse por su cuello mientras el forajido la apretaba contra su pecho sudoroso. Entonces escuchó al guerrero que todos temían pronunciar las palabras que cambiarían su destino para siempre. Ella, una niña huérfana que nadie quería, valía más que la vida del hombre que la sostenía prisionera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En medio del polvo y el silencio, un hombre sostenía contra su pecho el cuerpo tembloroso de una niña. Su cuchillo brillaba bajo el sol implacable de mediodía, presionado contra la garganta frágil de la pequeña. A su alrededor, el pueblo de San Miguel del Desierto contenía la respiración. Las calles de tierra, habitualmente bulliciosas con el traqueteo de carros y el murmullo de comerciantes, ahora guardaban un silencio sepulcral que hacía eco del miedo colectivo. La niña se llamaba Elena. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos oscuros reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. Vestía un vestido de algodón remendado tantas veces que era imposible distinguir su color original. Sus trenzas despeinadas caían sobre sus hombros temblorosos, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas sucias. No gritaba, no suplicaba, solo respiraba con dificultad, cada inhalación entrecortada un recordatorio de que su vida pendía de un hilo. El hombre que la sostenía se llamaba Rodrigo Maldonado. Era un forajido conocido en toda la región de Sonora por su crueldad y falta de escrúpulos. Tenía la barba crecida y descuidada, los ojos inyectados en sangre por el mezcal y las noches sin dormir, y las manos manchadas con la mugre de una vida dedicada al robo y la violencia. Había llegado a San Miguel esa mañana con la intención de asaltar la tienda general, pero todo había salido mal. El dueño había resistido, los vecinos habían acudido al oír los gritos, y ahora Rodrigo se encontraba acorralado como un animal rabioso. Elena había estado trabajando en la tienda cuando comenzó el caos. Barría el suelo de madera desgastada, como hacía cada mañana a cambio de unos centavos y un plato de frijoles. Fue la primera en ver entrar a Rodrigo con el revólver en alto, la primera en escuchar sus amenazas. Cuando el hombre necesitó un escudo para escapar, la agarró del brazo con violencia y la arrastró hasta la calle. Ahora, frente a ellos, en medio del camino polvoriento que dividía el pueblo, se erguía una figura que parecía esculpida en piedra. Alto, de hombros anchos y piel bronceada por años bajo el sol implacable del desierto, el hombre vestía una mezcla de ropas tradicionales y prendas adquiridas a través del comercio. Pantalones de cuero oscuro, una camisa de algodón descolorida y un pañuelo rojo atado al cuello. Su cabello negro caía suelto hasta los hombros y sus ojos, oscuros como la noche sin luna, reflejaban una determinación que hacía temblar incluso a los más valientes. Lo llamaban Apache. No era su nombre verdadero, pero nadie en San Miguel conocía otro. Era un guerrero comanche que había llegado al pueblo años atrás, buscando refugio tras la masacre de su familia a manos de soldados mexicanos. Vivía en las afueras, en una pequeña cabaña de adobe que él mismo había construido. No hablaba mucho, no buscaba compañía, y la mayoría de los habitantes del pueblo lo miraban con una mezcla de respeto y desconfianza. Pero Elena era diferente. Para ella, Apache no era un extraño amenazante. Era el hombre que le había salvado la vida cuando el invierno más cruel en décadas azotó la región. Era quien compartió su última reserva de carne seca cuando ella temblaba de hambre y frío. Era quien le enseñó a reconocer plantas medicinales y a encontrar agua en lugares donde otros solo veían tierra estéril. Apache avanzó un paso.
Su mano descansaba cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón, pero no lo desenvainó. No necesitaba armas para intimidar. Su sola presencia emanaba una fuerza primitiva, ancestral, que hacía que Rodrigo retrocediera inconscientemente, arrastrando consigo a Elena. «¡No te acerques!», gritó Rodrigo, su voz rota por el pánico. «Juro por Dios que la mato si das un paso más». Apache no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en los de Elena. La niña lo miró con una mezcla de terror y esperanza. Sabía que si había alguien en este mundo que podía salvarla, era él. Lo había visto cazar venados con precisión mortal. Lo había visto enfrentarse a hombres armados sin pestañear. Sabía de su fuerza, pero también de su bondad. El viento levantó una nube de polvo que se arremolinó entre ellos como un mal presagio. Las ventanas de las casas circundantes estaban cerradas, pero detrás de las cortinas decenas de ojos observaban. El tendero, don Armando, sostenía su escopeta con manos temblorosas desde la puerta de su establecimiento. La señora Guadalupe, la cocinera del mesón, rezaba en voz baja, apretando su rosario entre dedos arrugados. Los niños, escondidos detrás de sus madres, contemplaban la escena con una fascinación temerosa. Apache dio otro paso, lento, deliberado, como un depredador que acecha a su presa. «Dije que no te acerques, maldito salvaje». Rodrigo presionó el cuchillo con más fuerza contra la garganta de Elena. Una gota de sangre apareció donde la hoja rozó su piel. Fue entonces cuando Apache habló. Su voz era profunda, resonante, cargada con una autoridad que no admitía réplica. «Esa niña vale más que tu miserable vida». Las palabras cayeron sobre la plaza como piedras en un estanque, generando ondas de silencio absoluto. Rodrigo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Algo en el tono de Apache, en la certeza absoluta con la que pronunció cada palabra, lo paralizó. Apache continuó avanzando. Sus pasos eran lentos pero implacables. Cada movimiento calculado, cada mirada, un mensaje. «He visto hombres morir», dijo Apache. «He visto valientes caer luchando. He visto cobardes suplicar. Tú eres menos que todos ellos. Te juro que la mato». Rodrigo intentó sonar amenazante, pero su voz tembló. El sudor corría por su frente. Su mano, la que sostenía el cuchillo, comenzó a temblar visiblemente. «No lo harás», respondió Apache con una calma inquietante, «porque sabes que en el momento en que le hagas daño, tu muerte será lenta, muy lenta». El silencio se espesó. Elena cerró los ojos, sintiendo el latido acelerado de su corazón. El aire se sentía denso, cargado con la tensión de un momento que definiría todo. Y mientras el sol continuaba su descenso hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre la tierra polvorienta de San Miguel del Desierto, dos hombres se enfrentaban. Uno, armado con violencia y desesperación. El otro, con una fuerza que nacía de algo mucho más profundo, el amor inquebrantable por una niña inocente que valía más que 1000 vidas de cobardes. Esta era la historia de cómo una pequeña alma cambió el destino de muchos. Y todo comenzó con aquellas palabras que resonarían en los corazones de San Miguel por generaciones. «Esa niña vale más que tu miserable vida». 6 meses antes, cuando el invierno más cruel en décadas descendió sobre San Miguel del Desierto, nadie imaginaba que una tormenta de nieve podía transformarse en el origen de un vínculo inquebrantable. La nieve, rara en esas tierras áridas, cayó durante 3 días consecutivos. Las temperaturas descendieron hasta congelar el agua en los pozos y matar al ganado que no encontró refugio a tiempo. Elena vivía entonces en la parte más pobre del pueblo, en una choza de adobe a medio derrumbar que compartía con la vieja Josefina, una mujer que la había acogido cuando sus padres murieron de fiebre 2 años atrás. Josefina hacía lo que podía,
pero era anciana y enferma. Sus manos temblorosas apenas lograban tejer los rebozos que vendía en el mercado por unas monedas. Elena, aunque pequeña, había aprendido a sobrevivir. Barría tiendas, cargaba agua, recogía leña. Cualquier trabajo que le diera un bocado de comida. Pero aquel invierno fue diferente. La nieve lo cubrió todo. Los caminos se volvieron intransitables. Las tiendas cerraron. No había trabajo. No había comida. Josefina cayó enferma con una tos profunda que sacudía su cuerpo frágil como un árbol seco azotado por el viento. Elena intentó mantener encendido el fuego con las últimas astillas de madera que encontró, pero pronto se acabaron. El frío se colaba por cada grieta de las paredes, convirtiendo la choza en una tumba helada. Al tercer día, Elena salió en busca de ayuda. Llevaba un rebozo delgado sobre los hombros y zapatos con suelas tan gastadas que sentía cada piedra bajo sus pies. Llamó a las puertas de sus vecinos, pero nadie abrió. Cada familia protegía lo poco que tenía. En tiempos de escasez, la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. Caminó por las calles vacías, sus pasos dejando huellas pequeñas en la nieve virgen. El viento le cortaba la cara, los dedos se le entumecieron hasta perder la sensibilidad. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas se congelaron antes de caer. Estaba a punto de rendirse, de regresar a su choza para morir junto a Josefina, cuando lo vio. Apache estaba en las afueras del pueblo, junto a su cabaña de adobe. Cortaba leña con movimientos precisos, el hacha levantándose y cayendo con un ritmo constante. Vestía pieles de venado sobre los hombros y su aliento formaba nubes de vapor en el aire helado. Cuando vio a la niña tambaleándose por la nieve, se detuvo. Elena no lo conocía bien. Solo lo había visto de lejos, en el mercado, intercambiando pieles por provisiones. Los adultos hablaban de él en susurros, con una mezcla de temor y respeto. Decían que era un guerrero salvaje, que había matado a muchos hombres, que era peligroso. Pero en ese momento, Elena no tenía opciones. La desesperación borra el miedo. Se acercó lentamente, casi cayendo en el último tramo. Apache la observó sin moverse. Cuando ella finalmente llegó frente a él, alzó la vista con sus ojos oscuros llenos de lágrimas congeladas. «Por favor», murmuró con voz quebrada. «Josefina se muere. Tengo hambre. No queda nada». No suplicó más. No tenía fuerzas. Simplemente se quedó allí, temblando, esperando que este hombre del que todos hablaban con miedo decidiera su destino. Apache la miró largamente. En su rostro no había expresión, pero algo se movió en sus ojos. Vio en aquella niña algo que reconoció. El mismo abandono que él había experimentado cuando perdió a su familia. La misma soledad que lo había acompañado durante años. La misma lucha desesperada por sobrevivir en un mundo que no mostraba piedad. Sin decir palabra entró a su cabaña. Elena esperó afuera, sin saber si debía irse o quedarse. Momentos después, él salió con un morral de cuero. Se lo entregó. Pesaba. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro había carne seca, tortillas envueltas en tela, un frasco de miel y un pequeño paquete con hierbas medicinales. Era más comida de la que había visto en semanas. «Para la tos», dijo Apache señalando las hierbas. «Hierves agua, pones esto». Ella bebe. Su español era torpe, entrecortado, pero Elena entendió perfectamente. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación, sino de gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias». Apache asintió brevemente. Luego señaló hacia el interior de su cabaña, donde ardía un fuego generoso. «Entra. Calor primero». Elena dudó solo un instante antes de entrar. El calor la envolvió como un abrazo. Se sentó cerca del fuego, sintiendo cómo la vida regresaba lentamente a sus dedos entumecidos. Apache le sirvió un tazón de caldo caliente.
Ella lo bebió despacio, saboreando cada sorbo como si fuera el néctar más precioso del mundo. Durante esa hora que pasó en la cabaña, no hablaron mucho. Apache no era hombre de muchas palabras, pero en el silencio compartido, en el calor del fuego y en el acto simple de compartir alimento, nació algo que ninguno de los dos podía nombrar aún: una conexión, un entendimiento silencioso. El reconocimiento de dos almas heridas que se encontraban en medio de la tormenta. Cuando Elena finalmente se levantó para partir, Apache la detuvo con un gesto. Le entregó su propio rebozo de lana, grueso y tejido con hilos de colores. «Frío mata», dijo simplemente. «Tú vives». Elena lo tomó, abrazándolo contra su pecho. Olía a humo de leña y a hierbas del desierto. Lo envolvió alrededor de sus hombros y sintió su calor inmediato. «Volveré», prometió. «Cuando tenga algo, te lo pagaré». Apache negó con la cabeza. No quería pago. Lo que había hecho no era un intercambio comercial. Era algo más profundo, más antiguo. Era el código que su pueblo había seguido durante generaciones. Proteger a los vulnerables, compartir en tiempos de necesidad, honrar la vida. Elena regresó a su choza con el morral lleno y el corazón más ligero. Josefina vivió. Las hierbas funcionaron. Y cuando la nieve finalmente se derritió y la primavera llegó con sus promesas de renovación, Elena visitaba a Apache cada semana, llevándole flores silvestres, ayudándolo con pequeñas tareas, aprendiendo de él las costumbres de su pueblo. Ahora, 6 meses después, mientras Rodrigo la sostenía con un cuchillo en la garganta, Elena sabía con absoluta certeza que Apache no la abandonaría, porque ese día de invierno, cuando el mundo entero le dio la espalda, él había elegido verla, y en ese acto simple había cambiado todo. El sudor corría por la frente de Rodrigo Maldonado como un río de miedo líquido. Sus ojos inyectados en sangre se movían frenéticamente de Apache a las ventanas cerradas del pueblo, buscando una salida que no existía. Había cometido muchos crímenes en su vida miserable, pero ninguno lo había llevado a una situación tan desesperada como esta. Rodrigo no había nacido villano. 32 años atrás vino al mundo en un pueblo olvidado al sur de Sonora, hijo de un minero que murió sepultado cuando él tenía 6 años. Su madre, consumida por la pena y el hambre, lo abandonó en las puertas de una iglesia una noche de invierno. Los curas lo criaron con disciplina severa y mano dura. A los 14, cansado de los golpes y las oraciones vacías, huyó. Lo que siguió fue una espiral descendente de malas decisiones. Primero fueron pequeños robos, comida de los mercados, caballos abandonados, carteras descuidadas. Luego se unió a una banda de forajidos que asaltaban diligencias en los caminos polvorientos entre pueblos. Con ellos aprendió a disparar, a pelear, a tomar lo que quisiera sin remordimiento. La violencia se convirtió en su idioma, el mezcal en su consuelo. Pero la banda fue capturada una por una. Algunos colgaron de la horca en la plaza pública. Otros murieron en tiroteos con los rurales. Rodrigo sobrevivió porque era cobarde. Siempre se escondía cuando las balas volaban. Siempre huía cuando el peligro se acercaba demasiado. Y ahora, a sus 32 años, era un hombre perseguido, solo, sin amigos ni familia, sin más habilidad que la de sobrevivir a costa de otros. Esta mañana había llegado a San Miguel con el estómago vacío y la bolsa más vacía aún. Vio la tienda general de don Armando y pensó que sería fácil. Un pueblo pequeño, gente asustadiza. Entraría, tomaría el dinero de la caja y se iría antes de que alguien reaccionara. Pero don Armando, a pesar de su edad, había peleado en la guerra. Cuando Rodrigo apuntó su revólver, el viejo tendero no se inmutó. En cambio, alcanzó su escopeta. El disparo de advertencia atravesó el aire. Los gritos atrajeron a los vecinos. En cuestión de minutos, Rodrigo estaba rodeado.
Fue entonces cuando vio a la niña barriendo en la esquina de la tienda. Sin pensarlo, la agarró. Su única oportunidad de salir con vida. Ahora, con Apache a solo 10 pasos de distancia, Rodrigo comprendía que había cometido el peor error de su patética existencia. No era el pueblo lo que lo había condenado. No eran los vecinos armados con piedras y palos. Era este hombre de mirada penetrante que lo observaba como un halcón observa a un ratón herido. «¡Escúchame!», gritó Rodrigo, su voz quebrándose. «Solo quiero irme. Dame un caballo y me voy. Nunca volveréis a verme». Apache no respondió. Dio otro paso adelante. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada movimiento deliberado. El viento agitaba su cabello negro, haciéndolo parecer aún más imponente, como una aparición surgida de las leyendas que los ancianos contaban junto al fuego. «Dije que no te acerques, maldito salvaje». Rodrigo jaló a Elena más cerca de su cuerpo, usando su pequeño cuerpo como escudo. La niña gimió de dolor. El cuchillo presionó más fuerte contra su piel delicada. Otra gota de sangre apareció, deslizándose lentamente por su cuello. Los ojos de Apache se oscurecieron. Su mandíbula se apretó. Por un momento, algo primitivo y feroz brilló en su mirada. Rodrigo lo vio y retrocedió instintivamente, arrastrando a Elena con él. Sus talones chocaron contra un barril abandonado cerca de la entrada de la cantina. Ya no había más espacio para retroceder. Desde las ventanas, los habitantes de San Miguel observaban conteniendo la respiración. Don Armando, con su escopeta aún en manos, rezaba en voz baja. La señora Guadalupe apretaba su rosario hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Los niños, escondidos detrás de las faldas de sus madres, miraban con ojos enormes, grabando en sus memorias una escena que contarían durante toda su vida. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, se asomó desde la puerta de la iglesia al otro lado de la plaza. Era un hombre joven, recién llegado de la ciudad, lleno de ideales sobre salvar almas. Quiso intervenir, quiso gritar que la violencia no era el camino, pero las palabras murieron en su garganta al ver la intensidad en la mirada de Apache. Esto no era algo que las oraciones pudieran resolver. «Tú no entiendes», dijo Apache finalmente, su voz grave resonando en el silencio. «Esa niña me dio comida cuando no tenía, me trajo flores cuando nadie me hablaba, me sonrió cuando todos me miraban con miedo». Rodrigo parpadeó confundido. ¿De qué estaba hablando este hombre? Apache continuó, dando otro paso más cerca. Ahora solo los separaban 5 pasos. «Yo perdí todo. Mi familia murió, mi pueblo desapareció. Pensé que no quedaba nada bueno en este mundo. Entonces, ella llegó, con sus manos vacías y su corazón lleno. La voz de Apache se quebró levemente en la última palabra, revelando una vulnerabilidad que pocos habían visto en él. Elena, a pesar del miedo que la paralizaba, sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Entendió en ese momento cuánto significaba para él. No era solo protección, era amor. El amor de un padre por una hija. El amor de un alma solitaria por la única luz que había encontrado en la oscuridad. «Ella vale más que yo», dijo Apache con una firmeza absoluta. «Vale más que tú, vale más que todos en este pueblo. Y si le haces daño, te prometo que conocerás un sufrimiento que rogará por la muerte». No era una amenaza vacía, era una promesa, una certeza. Rodrigo lo supo al instante. Vio en los ojos de Apache la verdad desnuda. Este hombre sacrificaría todo, absolutamente todo, por salvar a esta niña. El cuchillo tembló en la mano de Rodrigo. Su respiración se volvió errática. El pánico comenzaba a consumirlo, porque en el fondo de su corazón corrupto sabía que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Y el precio de ese error estaba parado frente a él, inmóvil como una montaña, esperando el momento preciso para actuar.
Detrás de la ventana de su casa, doña Beatriz sostenía a su hijo pequeño contra el pecho, tapándole los ojos con una mano temblorosa. Era una mujer robusta, de rostro curtido por el sol y manos ásperas por años de lavar ropa ajena en el río. Había visto muchas cosas en sus 42 años de vida: epidemias, sequías, bandidos, revoluciones. Pero nunca había presenciado algo como esto. Nunca había visto a un hombre dispuesto a entregar su vida por una niña que ni siquiera era de su sangre. «Mamá, ¿qué va a pasar?», susurró su hijo, tratando de apartar la mano que cubría sus ojos. «Silencio, mijo», respondió ella con voz quebrada. «Reza. Reza con todo tu corazón». A 2 casas de distancia, don Armando había bajado su escopeta. Sus manos ya no temblaban, pero su corazón latía con fuerza contra su pecho. Era un hombre de 60 años, veterano de batallas que prefería olvidar. Había matado hombres en defensa de su tierra, había visto caer a amigos y enemigos por igual. Pero en todos esos años de violencia, nunca había visto tanta determinación en los ojos de un solo hombre como la que ahora brillaba en la mirada de Apache. Su esposa, Carmela, se acercó por detrás y le tocó el hombro. «¿Crees que la niña sobrevivirá?», preguntó en voz baja. Don Armando no respondió de inmediato. Observó cómo Apache daba otro paso calculado hacia adelante, reduciendo la distancia entre él y Rodrigo. «Si alguien puede salvarla», dijo finalmente, «es él». En la cantina, Eduardo el cantinero se había arrodillado detrás de la barra con una botella de mezcal en la mano. No era para vender, era para beber. Sus nervios no soportaban la tensión. Había servido tragos a Rodrigo apenas 1 hora antes, cuando el forajido entró buscando algo que calentara su estómago vacío. Eduardo le había visto los ojos entonces, desesperados, hambrientos, peligrosos. Debió haberlo echado, debió haber llamado a las autoridades, pero el miedo lo había paralizado, como siempre lo hacía. Ahora, mientras el drama se desarrollaba en la calle frente a su establecimiento, Eduardo bebía directamente de la botella y murmuraba disculpas que nadie escuchaba. El padre Miguel, aún en la puerta de la iglesia, observaba la escena con el corazón dividido. Su fe le decía que debía intervenir, que debía predicar perdón y misericordia, pero su instinto humano le susurraba que algunos hombres estaban más allá de la redención, que algunos actos no merecían perdón, sino justicia. Apretó la cruz de madera que colgaba de su cuello y rezó en silencio, pidiendo a Dios que guiara la mano de quien fuera que actuara primero. Los niños del pueblo, escondidos en rincones y detrás de puertas, observaban con una mezcla de terror y fascinación. Para ellos, Apache siempre había sido una figura misteriosa, casi mítica. Los adultos hablaban de él con respeto temeroso. Algunos decían que podía rastrear a un hombre por días sin descanso. Otros aseguraban que había matado a un puma con sus propias manos. Los niños no sabían qué era verdad y qué era leyenda. Pero en este momento, viendo su porte imponente y su determinación inquebrantable, creían cada historia que habían escuchado. Elena, atrapada en el agarre de Rodrigo, sentía cómo el tiempo se estiraba de manera extraña. Cada segundo parecía una eternidad. Podía sentir el pulso acelerado de Rodrigo a través del brazo que la sostenía. Podía oler su sudor ácido, mezclado con el olor rancio del mezcal en su aliento. Podía sentir el filo frío del cuchillo contra su piel, un recordatorio constante de cuán frágil era su vida en este instante. Pero cuando miraba a Apache, el miedo disminuía. No desaparecía completamente, pero se volvía más manejable, porque en sus ojos veía algo que la tranquilizaba: certeza absoluta. Él no permitiría que muriera. Haría lo que fuera necesario, pagaría cualquier precio, porque así era Apache. Cuando decidía proteger algo, lo hacía con toda su alma.
Elena recordó las tardes que habían pasado juntos después del invierno, las veces que él le había enseñado a identificar plantas medicinales en el desierto, la paciencia con la que le explicaba cada uso, cada preparación, aunque su español limitado hacía la comunicación difícil. Recordó el día que intentó enseñarle a disparar con su arco y cómo rió, una risa profunda y genuina, cuando ella falló el blanco por completo y la flecha terminó clavada en un cactus a 20 pasos de distancia. Recordó la noche que llegó a su cabaña llorando, porque los niños del pueblo la habían llamado huérfana sucia, y cómo él simplemente se sentó a su lado en silencio, sin decir palabra, pero colocando su mano grande y callosa sobre su hombro pequeño. Ese gesto simple había significado más que 1000 palabras de consuelo. Apache era su familia, la única que tenía, y ella lo sabía con la claridad cristalina que solo los niños poseen. No necesitaban compartir sangre, no necesitaban papeles ni títulos. Él era su protector, su maestro, su amigo, y ella era la razón por la que él había decidido seguir viviendo después de perder todo lo que amaba. «Última oportunidad», dijo Apache, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Suéltala ahora y vivirás. Tal vez pases años en prisión, pero vivirás. Hazle daño, y no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte de mí». Rodrigo tragó saliva. Su garganta estaba tan seca que dolía. Miró alrededor desesperadamente, buscando alguna salida, algún milagro que lo salvara de la situación imposible en la que se había metido. Pero no había nada. Solo rostros asustados detrás de ventanas cerradas. Solo un guerrero implacable frente a él, acercándose paso a paso. Solo una niña temblando en sus brazos, valiendo más que toda su miserable existencia. Y en ese momento, Rodrigo Maldonado comprendió algo que nunca antes había entendido: que el verdadero poder no residía en las armas ni en la violencia, sino en la voluntad inquebrantable de proteger lo que uno ama. Y él, que nunca había amado nada en su vida, estaba a punto de ser destruido por alguien que sí lo hacía. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, bañando la plaza de San Miguel con una luz cegadora que hacía brillar el sudor en los rostros de ambos hombres. El calor era sofocante, pero nadie lo notaba. Toda la atención estaba enfocada en los 3 cuerpos en el centro de la calle: el forajido desesperado, la niña aterrorizada y el guerrero inmóvil. Apache dio otro paso. Ahora solo 3 metros lo separaban. Rodrigo podía ver cada detalle de su rostro. Las líneas profundas alrededor de sus ojos, marcadas por años de vivir bajo el sol implacable del desierto. La cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de alguna batalla olvidada. La determinación absoluta que brillaba en su mirada oscura como la noche sin luna. «¡No! ¡Atrás!», gritó Rodrigo, su voz quebrándose en un chillido agudo que no sonaba nada amenazante. Presionó el cuchillo más fuerte contra la garganta de Elena. Una línea delgada de sangre comenzó a deslizarse por su cuello pálido. Elena cerró los ojos, no por miedo a la muerte, sino porque no quería que Apache viera el dolor en su mirada. No quería que la preocupación por ella lo distrajera de lo que tenía que hacer. En su corazón de 10 años, con una madurez que no le correspondía por edad, comprendió que tal vez esta era su oportunidad de darle algo a cambio por todas las veces que él le había salvado la vida. Apache vio la sangre. Algo cambió en su expresión. Sus ojos se entrecerraron. Su mandíbula se apretó hasta que los músculos se marcaron como cuerdas tensas bajo su piel bronceada. Sus manos, que habían estado relajadas a los costados, se cerraron lentamente en puños. No dijo palabra, pero en ese silencio había más amenaza que en 1000 gritos de guerra. Rodrigo sintió el cambio, lo sintió en el aire,
en la forma en que hasta el viento pareció detenerse, en cómo los pájaros dejaron de cantar. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Yo no quiero hacerle daño, mintió Rodrigo, su voz ahora apenas un susurro tembloroso. Solo déjame ir, dame un caballo, algo de dinero, y me voy, nunca volveréis a saber de mí. Apache no respondió. En cambio, hizo algo inesperado. Comenzó a hablar en su lengua nativa. Las palabras fluían de su boca con una cadencia rítmica, melodiosa, completamente diferente a su español entrecortado. Nadie en la plaza entendía lo que decía, pero el significado era claro en el tono. Era una oración, o tal vez un canto fúnebre. Elena sí entendió algunas palabras. Apache le había enseñado frases básicas en su idioma durante sus tardes juntos. Reconoció palabras como valentía, sacrificio, proteger. Comprendió que estaba preparándose para algo, preparándose para actuar. Don Armando, que había luchado junto a guerreros de diversas tribus durante la guerra, reconoció el canto. Era el que los guerreros pronunciaban antes de una batalla de la que sabían que tal vez no regresarían. Era una despedida al mundo de los vivos y una bienvenida al reino de los espíritus. Era la declaración de un hombre que había decidido que algo valía más que su propia existencia. «Está dispuesto a morir por ella», murmuró don Armando a su esposa, que se había acercado a la ventana. «Dios mío, está dispuesto a morir». Carmela se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Conocía a Elena desde que era bebé. Había sido amiga de su madre antes de que la fiebre se la llevara. Había visto a la niña crecer en la pobreza, luchando por sobrevivir día a día. Y ahora, ver que alguien la amaba tanto como para ofrecer su vida por ella, era más de lo que su corazón podía soportar. Apache terminó su canto. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Entonces, con una velocidad que nadie esperaba de un hombre que se había estado moviendo tan lentamente, Apache se lanzó hacia adelante. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para Elena pareció desarrollarse en cámara lenta. Vio a Apache moverse como un rayo. Vio sus manos extenderse, no hacia Rodrigo, sino hacia ella. Vio el terror en los ojos del forajido cuando comprendió que había subestimado completamente la velocidad del guerrero. Rodrigo intentó reaccionar, intentó cumplir su amenaza, pero en el instante en que comenzó a mover el cuchillo, Apache ya estaba allí. Su mano izquierda agarró la muñeca de Rodrigo con una fuerza que hizo crujir los huesos. Su mano derecha empujó a Elena hacia un lado con una delicadeza sorprendente, alejándola del peligro. Elena cayó sobre el polvo, rodando varios metros antes de detenerse. Inmediatamente se volteó para ver qué estaba sucediendo. Lo que vio la marcaría para siempre. Apache y Rodrigo estaban entrelazados en una lucha brutal. El cuchillo había caído al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Rodrigo intentaba golpear, morder, arañar, cualquier cosa para liberarse del agarre férreo del guerrero. Pero era como luchar contra una montaña. Apache no cedía ni un centímetro. Con un movimiento fluido, Apache giró el cuerpo de Rodrigo y lo derribó al suelo boca abajo. El impacto levantó más polvo. Colocó una rodilla en la espalda del forajido, inmovilizándolo completamente. Rodrigo intentó gritar, pero Apache presionó su rostro contra la tierra, sofocando sus palabras. «Elena», llamó Apache sin apartar la vista de Rodrigo. «¿Estás bien?» La niña se incorporó lentamente, temblando, llevándose una mano al cuello donde la sangre aún fluía de los cortes superficiales, pero asintió. «Sí», respondió con voz débil, «estoy bien». Las puertas comenzaron a abrirse. Los habitantes de San Miguel salieron de sus escondites, acercándose con cautela. Don Armando fue el primero en llegar.
con su escopeta lista por si acaso. Detrás de él venían otros hombres del pueblo, armados con palos, piedras y la valentía recién encontrada ahora que el peligro había pasado. Doña Beatriz corrió hacia Elena y la envolvió en sus brazos, revisando sus heridas con manos expertas. Las otras mujeres se acercaron también, formando un círculo protector alrededor de la niña. Apache mantuvo a Rodrigo inmóvil contra el suelo. Su respiración era pesada pero controlada. No había triunfo en su expresión, solo un cansancio profundo. Como si el peso de lo que acababa de suceder finalmente cayera sobre sus hombros. Don Armando se acercó con pasos cautelosos, la escopeta aún apuntando hacia el cuerpo inmóvil de Rodrigo. Otros hombres lo siguieron formando un semicírculo alrededor del forajido derrotado. Había en sus rostros una mezcla de alivio, asombro y algo más: vergüenza. Vergüenza porque habían permanecido escondidos mientras una niña estaba en peligro. Vergüenza porque había sido el extranjero, el que ellos miraban con desconfianza, quien había tenido el valor de actuar. «Átalo», ordenó don Armando, rompiendo el silencio espeso que aún envolvía la plaza. «Átalo fuerte. Este hijo de perra va a conocer la justicia». Dos hombres se adelantaron con cuerdas gruesas. Apache finalmente se levantó, permitiendo que tomaran el control. Rodrigo, con el rostro cubierto de polvo y sangre de un labio reventado, no opuso resistencia. Toda la bravuconería había abandonado su cuerpo. Ahora solo era un hombre roto, derrotado no solo físicamente, sino en espíritu. Apache se alejó unos pasos, sacudiéndose el polvo de la ropa. Su respiración comenzaba a normalizarse. Buscó con la mirada entre la multitud que ahora llenaba la calle y la encontró. Elena estaba rodeada de mujeres que limpiaban sus heridas y verificaban que estuviera bien. Cuando sus ojos se encontraron, ella se liberó del círculo protector y corrió hacia él. Se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi lo derriba. Apache la atrapó, sosteniéndola contra su pecho mientras ella sollozaba sin control. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor puro y sin complicaciones. Apache cerró los ojos y la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su propio corazón finalmente comenzaba a calmarse. Pensé que... Elena no podía terminar las frases entre sollozos. «Shh», susurró Apache, acariciando su cabello enmarañado. «Ya pasó. Estás a salvo. Siempre estarás a salvo». Las mujeres observaban la escena con lágrimas en sus propios ojos. Doña Beatriz se enjugó el rostro con su delantal. La señora Guadalupe apretaba su rosario contra su pecho, murmurando oraciones de agradecimiento. Incluso Carmela, que siempre había mantenido cierta distancia de Apache por ser diferente, sentía su corazón ablandarse ante la ternura evidente entre el guerrero y la niña. El padre Miguel se acercó lentamente, aún procesando lo que había presenciado. Había llegado a San Miguel con ideas claras sobre el bien y el mal, sobre pecadores y santos. Pero lo que acababa de ver desafiaba sus categorías simples. Este hombre, al que muchos llamaban salvaje, había demostrado una nobleza que superaba a la de cualquier feligrés de su congregación. «Hijo mío», dijo el padre Miguel cuando llegó junto a Apache, «lo que hiciste hoy fue un acto de valentía extraordinaria». Apache lo miró, aún sosteniendo a Elena. No dijo nada, no necesitaba el reconocimiento del sacerdote ni de nadie. Había hecho lo único que podía hacer, proteger a quien amaba. «El pueblo te debe una disculpa», continuó el padre Miguel, su voz ganando fuerza. «Te hemos juzgado mal, te hemos tratado con recelo cuando deberíamos haberte tratado con respeto». «No necesito palabras», respondió Apache en su español entrecortado. «Solo necesito que cuiden de ella cuando yo no esté».
Esa última frase hizo que Elena levantara la cabeza bruscamente. «¿Cuándo no estés? ¿A dónde vas?» Apache no tuvo tiempo de responder. Don Armando se acercó con expresión seria. «Apache», dijo con solemnidad, «en nombre del pueblo de San Miguel del Desierto, quiero agradecerte. No solo salvaste a Elena, nos salvaste a todos de nuestra propia cobardía». Extendió su mano. Apache la observó por un momento, sabiendo lo que significaba ese gesto en esta cultura. No era solo un apretón de manos, era aceptación, era reconocimiento. Era un puente tendido entre dos mundos que habían estado separados por desconfianza y prejuicio. Lentamente, Apache extendió su propia mano y la estrechó. El apretón fue firme, cargado de significado. La multitud que observaba rompió en aplausos. No era una celebración ruidosa, sino respetuosa, nacida del reconocimiento genuino de un acto heroico. Rodrigo, aún en el suelo con las manos atadas a la espalda, observaba la escena con ojos vacíos. Había perdido más que su libertad hoy. Había perdido la oportunidad de ser algo más que un villano en la historia que se contaría sobre este día. Mientras Apache era elevado a héroe, él sería recordado como el cobarde que usó a una niña inocente como escudo. «¿Qué hacemos con él?», preguntó uno de los hombres que vigilaba a Rodrigo. «Lo encerramos en el almacén hasta que lleguen los rurales», respondió don Armando. «Que la justicia decida su destino». Pero antes de que pudieran llevárselo, Elena se separó de Apache y caminó hacia el forajido derrotado. La multitud se quedó en silencio, observando con curiosidad qué haría la niña. Ella se detuvo frente a Rodrigo, mirándolo desde arriba. Él no podía sostener su mirada. «Eres un hombre malo», dijo Elena con voz clara y firme, sin rastro del miedo que había sentido minutos antes. «Pero espero que aprendas. Espero que en la cárcel pienses en este día. Y espero que algún día entiendas lo que Apache me enseñó, que ser fuerte no significa hacer daño, sino proteger». Rodrigo cerró los ojos. No tenía palabras. Por primera vez en su vida miserable, sintió algo que se parecía a la vergüenza genuina. Una niña de 10 años le estaba dando una lección que él, a sus 32 años, nunca había aprendido. Los hombres se llevaron a Rodrigo, arrastrándolo hacia el almacén. El padre Miguel los acompañó, asegurándose de que no hubiera violencia innecesaria. A pesar de su crimen, seguía siendo un alma que merecía un juicio justo. Elena regresó junto a Apache, tomando su mano grande entre sus dos manos pequeñas. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. La crisis había pasado, pero todos sabían que algo había cambiado fundamentalmente en San Miguel ese día. La noche cayó sobre San Miguel del Desierto con una suavidad inusual, como si el propio cielo quisiera consolar al pueblo después del trauma del día. Las estrellas aparecieron una por una, brillando con una intensidad que parecía susurrar promesas de días mejores. En la casa de doña Beatriz, convertida temporalmente en enfermería, Elena yacía en un catre mientras la mujer limpiaba cuidadosamente las heridas en su cuello. «No son profundas, gracias a Dios», murmuró doña Beatriz, aplicando un ungüento que olía a hierbas y miel. «Dejarán cicatrices pequeñas, pero sanarán bien». Apache estaba sentado en una silla de madera en la esquina de la habitación, observando cada movimiento con atención. No había querido separarse de Elena ni por un momento. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero su cuerpo permanecía tenso, aún en alerta, como si parte de él no pudiera creer que el peligro realmente había pasado. Elena lo miraba de vez en cuando, buscando su presencia con los ojos, necesitando confirmar que seguía allí. Cada vez que sus miradas se encontraban, ella sonreía débilmente, y él asentía con la cabeza, una comunicación silenciosa entre dos almas
que se entendían más allá de las palabras. «Necesita descansar», dijo doña Beatriz, terminando de vendar el cuello de la niña. «Y tú también, Apache. Te ves agotado». «Yo me quedo», respondió él con firmeza. «No la dejo sola». Doña Beatriz no discutió. Algo en su tono le decía que sería inútil intentar convencerlo. En cambio, trajo una manta y se la ofreció. «Entonces, al menos ponte cómodo. Va a ser una noche larga». Mientras Elena se adormecía bajo el efecto del té de valeriana que doña Beatriz le había dado para calmar sus nervios, Apache permaneció inmóvil, vigilante como un guardián de piedra. Sus pensamientos viajaban a través del tiempo, recordando otro día, hace muchos años, cuando no pudo proteger a quienes amaba. Había sido en territorio comanche, durante una de las incursiones de los soldados mexicanos que buscaban pacificar las tierras del norte. Apache, cuyo verdadero nombre era Nashoba, que significaba lobo en su lengua, había estado cazando cuando escuchó los disparos. Para cuando regresó a su campamento, era demasiado tarde. Su esposa, Ayana, yacía sin vida junto a la entrada de su tienda. Su hijo de 3 años, pequeño Takoda, había corrido hacia el bosque y fue alcanzado por una bala en la espalda. Nashoba los encontró juntos, el niño en los brazos de su madre muerta, como si ella lo hubiera estado protegiendo incluso en su último aliento. Algo se rompió dentro de él ese día. No fue solo su corazón. Fue su fe en que el mundo tenía algún orden, alguna justicia, algún significado. Durante meses vagó solo por el desierto, buscando morir, pero siendo demasiado cobarde para quitarse la vida a él mismo. Llegó a San Miguel más muerto que vivo, con la esperanza de que el pueblo lo rechazara lo suficiente como para darle una razón para seguir adelante o provocar su propio fin. Pero el pueblo simplemente lo ignoró, y en esa indiferencia encontró una forma de existir sin vivir realmente. Hasta que llegó Elena, esa niña de ojos brillantes y sonrisa tímida, que le trajo flores silvestres una tarde sin ninguna razón, excepto que pensó que su cabaña se veía solitaria. Esa niña que compartió su única tortilla con él cuando lo vio sentado bajo un árbol con expresión hambrienta. Esa niña que le preguntaba sobre su pueblo, su lengua, sus costumbres, con una curiosidad genuina que no tenía rastro de miedo o prejuicio. Elena no lo había salvado de forma dramática. No hubo un momento específico donde todo cambió. Fue gradual, como el amanecer que disuelve la noche sin que uno note el momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz. Ella le había devuelto algo que creía perdido para siempre. Un propósito, una razón para despertar cada mañana, un recordatorio de que aún había bondad en el mundo y que esa bondad merecía ser protegida. Un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. Elena se había movido en el catre, murmurando algo en sueños. Apache se levantó inmediatamente y se acercó, colocando suavemente su mano sobre su frente para verificar que no tuviera fiebre. Su piel estaba fresca. Ella se calmó al sentir su contacto, hundiéndose nuevamente en un sueño más profundo. «La quieres como si fuera tuya», dijo doña Beatriz en voz baja desde la puerta, donde había estado observando la escena. Apache no se volvió, pero asintió lentamente. «Es mía», respondió con simplicidad. «No por sangre, por elección. Ella me eligió cuando nadie más lo hizo. Yo la elegí cuando todos la olvidaban». Doña Beatriz se acercó y se sentó en una silla junto a él. Era una mujer que había vivido lo suficiente como para reconocer el amor verdadero cuando lo veía, sin importar la forma que tomara. «El pueblo habló esta tarde», dijo suavemente. «Después de que te fueras con Elena, hablamos sobre ti, sobre lo que hiciste, sobre cómo te hemos tratado». Apache esperó en silencio para que continuara. «Queremos que sepas que eres bienvenido aquí. No como forastero, sino como uno de nosotros. Y Elena,
Bueno, todos sabemos que ella no tiene familia. Doña Josefina está muy enferma. Tal vez no pase de este invierno. Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Si tú quisieras, si tú estuvieras dispuesto, el pueblo te apoyaría si decidieras cuidar de ella oficialmente. Como su tutor, como su padre. Apache finalmente se volvió para mirarla. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza, una emoción que no había sentido en años. ¿El pueblo aceptaría eso?, preguntó con voz apenas audible. ¿Un indio criando a una niña mexicana? Después de hoy, respondió doña Beatriz con firmeza. Cualquiera que se oponga tendrá que responderme a mí, y créeme, nadie en este pueblo quiere enfrentarse a una mujer enojada. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en los labios de Apache. Era la primera vez que doña Beatriz lo veía sonreír. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Necesito estar seguro de que es lo mejor para ella. Piénsalo, acordó doña Beatriz levantándose. Pero mientras lo haces, recuerda esto. Esa niña te ama, y tú la amas a ella. A veces eso es todo lo que importa. Dejó a Apache solo con sus pensamientos y con Elena durmiendo pacíficamente cerca. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Elena despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de la habitación de doña Beatriz. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego todo regresó en una ráfaga de memorias: el cuchillo, el miedo, el olor a sudor y mezcal de Rodrigo y finalmente Apache, siempre Apache, salvándola como sabía que lo haría. Se incorporó lentamente y lo vio. Seguía en la misma silla donde lo había visto por última vez antes de quedarse dormida. Su cabeza descansaba contra la pared, los ojos cerrados, pero Elena podía notar por la tensión en sus hombros que su sueño era ligero, alerta, listo para despertar ante el menor indicio de peligro. «Apache», susurró suavemente. Él abrió los ojos de inmediato, completamente despierto en un instante. Esa era otra cosa que Elena había aprendido sobre él. Nunca había una transición gradual entre el sueño y la vigilia. Era como si parte de él nunca durmiera realmente. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose al catre. «Me duele el cuello», admitió Elena, tocando suavemente las vendas. «Pero estoy bien, gracias a ti». Apache se arrodilló junto al catre para quedar a su altura. Estudió su rostro cuidadosamente, buscando señales de trauma más allá de las heridas físicas. Había visto muchas veces cómo los horrores dejaban cicatrices invisibles, a veces más profundas que las que se podían ver y tocar. «¿Tuviste pesadillas?», preguntó. Elena negó con la cabeza. «No, sabía que estabas aquí, sabía que estaba a salvo». Esas palabras simples golpearon a Apache más fuerte que cualquier puñetazo. La confianza absoluta en su voz, la certeza de que mientras él estuviera cerca, nada malo podía suceder. Era una responsabilidad enorme, pero también un regalo precioso. «Tengo que decirte algo», dijo Apache después de un momento. «El pueblo hablaron ayer. Dijeron que puedo ser tu tutor, legalmente, si tú quieres». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿De verdad? ¿Eso significa que puedo vivir contigo? ¿Que serías como mi papá?» Apache asintió lentamente. «Pero tienes que estar segura. Es tu decisión. Nadie te obligará». Elena no necesitó tiempo para pensarlo. Se lanzó hacia adelante y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo derriba de su posición arrodillada. «Sí, sí, sí», repitió contra su pecho. «Tú ya eres mi familia. Lo has sido desde el invierno. Solo que ahora todos los demás lo sabrán también». Apache la envolvió en sus brazos y por primera vez desde la muerte de su hijo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda.
que su corazón apenas podía contenerla. Había perdido una familia a la violencia, pero el destino, de alguna forma misteriosa, le había dado otra. La puerta se abrió suavemente y doña Beatriz entró con una bandeja de desayuno: tortillas calientes, frijoles refritos y chocolate espeso. «Buenos días», dijo con una sonrisa. Escuché voces y pensé que tendrían hambre. Detrás de ella venían más personas: don Armando con su esposa Carmela, la señora Guadalupe con una canasta de pan dulce, el padre Miguel con su Biblia bajo el brazo. Pronto la pequeña habitación se llenó de vecinos que traían regalos: comida, ropa, mantas, juguetes tallados a mano para Elena. «Queríamos venir antes», explicó don Armando, «pero doña Beatriz nos dijo que esperáramos hasta la mañana para no molestarlos. Pensamos», agregó Carmela tímidamente, «que si Elena va a vivir contigo, Apache, tal vez necesites ayuda para preparar tu cabaña. No es apropiado para una niña como está ahora». Apache, abrumado por la generosidad, no sabía qué decir. En su cultura, cuando alguien ofrecía un regalo, era de mala educación rechazarlo, pero tampoco estaba acostumbrado a aceptar caridad. «Yo no sé cómo pagar esto», dijo finalmente. «Ya pagaste», respondió don Armando con firmeza. «Pagaste ayer cuando arriesgaste tu vida. Esto es lo mínimo que podemos hacer». El padre Miguel se adelantó. «He hablado con las autoridades en la ciudad», dijo. «Estoy preparando los papeles para que pueda ser legalmente reconocido como tutor de Elena. Tomará algunas semanas, tal vez un mes, pero se hará. Y mientras tanto», añadió doña Beatriz, «Elena puede quedarse aquí conmigo si quiere, o puede ir contigo, lo que ambos prefieran». Elena miró a Apache, buscando su guía. Él consideró las opciones. Su cabaña era pequeña, sencilla, diseñada para un hombre solo. Necesitaba trabajo para hacerla apropiada para una niña. Pero también sabía que después de lo que había pasado, Elena necesitaba sentirse segura, y el único lugar donde se sentiría completamente segura era a su lado. «Ella viene conmigo», decidió. «Trabajaré en la cabaña, la haré buena para ella». «No trabajarás solo», declaró don Armando. «Mañana yo y otros hombres del pueblo iremos a ayudarte. Construiremos un cuarto adicional, arreglaremos el techo, lo que sea necesario». «Yo cogeré cortinas», ofreció Carmela. «Y yo le enseñaré a Elena a cocinar», añadió la señora Guadalupe. «Toda niña debe saber preparar buenos frijoles». Mientras los adultos planeaban y discutían, Elena se acurrucó contra Apache, apoyando su cabeza en su hombro. En medio de toda la actividad y generosidad a su alrededor, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de sus padres: pertenencia. No solo tenía un hogar ahora, tenía una familia. No solo Apache, sino todo el pueblo que finalmente la veía, la valoraba, la protegía. Apache sintió el peso de su cabeza contra él y miró hacia abajo. Elena lo miraba con una sonrisa soñolienta. «Te amo, Apache», susurró lo suficientemente bajo para que solo él lo escuchara. «Yo también te amo, pequeña», respondió en su propia lengua, palabras que había pensado que nunca volvería a pronunciar. Y en ese momento, rodeados por la calidez de una comunidad que había aprendido a mirar más allá de las diferencias, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso: un lugar donde pertenecer. 3 meses después, San Miguel del Desierto había cambiado de formas sutiles, pero profundas. La cabaña de Apache en las afueras del pueblo ya no se veía solitaria y abandonada. Un cuarto adicional se había construido con vigas de madera robusta y paredes de adobe bien enlucidas. Cortinas de colores vivos, cosidas por Carmela y otras mujeres del pueblo, colgaban de las ventanas. Un pequeño jardín florecía al frente, cuidado con esmero por Elena, quien había descubierto un talento natural para hacer crecer cosas en tierra árida.
Las mañanas seguían una rutina reconfortante. Apache despertaba con el primer rayo de sol y preparaba el fuego. Elena se levantaba poco después, aún con el cabello enmarañado del sueño, y juntos preparaban el desayuno. Él le había enseñado a hacer tortillas al estilo de su pueblo, más gruesas y con un sabor diferente, gracias a las hierbas que añadían a la masa. Ella le había enseñado las canciones que su madre solía cantarle, y aunque Apache no siempre entendía las palabras, tarareaba las melodías mientras trabajaba. Los vecinos ya no miraban a Apache con desconfianza. Ahora lo saludaban cuando pasaba por la calle principal. Don Armando le había ofrecido trabajo ocasional en su tienda, cargando mercancías y reparando cosas que se rompían. El padre Miguel lo invitó varias veces a la iglesia, no para convertirlo, sino simplemente para compartir un té y conversar sobre filosofía y vida. Apache apreciaba esos gestos, aunque la iglesia seguía siendo un lugar extraño para él, lleno de símbolos y rituales que no terminaba de comprender. Elena prosperaba. Sus heridas habían sanado dejando solo pequeñas cicatrices que apenas se notaban. Asistía a la escuela del pueblo, donde la maestra, señorita Rosario, se había sorprendido gratamente de su inteligencia y curiosidad. La niña aprendía rápido, devoraba libros y a menudo regresaba a casa llena de preguntas sobre el mundo que Apache intentaba responder lo mejor que podía. Pero no todo había sido fácil. Hubo momentos difíciles, pesadillas que despertaban a Elena en medio de la noche, reviviendo el momento en que el cuchillo presionaba contra su garganta. En esas noches, Apache la sostenía hasta que los temblores cesaban, susurrándole canciones de su pueblo sobre guerreros valientes y espíritus protectores. También hubo momentos de ajuste. Apache tuvo que aprender a ser padre en una cultura que no era la suya. A veces se sentía perdido, inseguro de si estaba haciendo lo correcto. Elena tuvo que aprender a confiar completamente, a creer que esta vez no sería abandonada, que este hogar era permanente. Un día, el capitán de los rurales llegó al pueblo. Traía noticias sobre Rodrigo Maldonado. El forajido había sido juzgado en la capital y condenado a 20 años de trabajos forzados en las minas de plata del sur. Era una sentencia dura, pero justa considerando sus crímenes previos. El capitán pidió ver a Apache y Elena antes de partir. Los encontró en el mercado, donde Elena ayudaba a Apache a elegir telas para hacer una manta nueva. El capitán, un hombre de mediana edad con bigote espeso y uniforme impecable, se quitó el sombrero al acercarse. «Señor Apache», dijo formalmente. «Señorita Elena, quería informarles personalmente que Rodrigo Maldonado está ahora donde no puede hacer daño a nadie más». Elena asintió solemnemente. No sentía alegría por la desgracia del hombre, pero sí un alivio profundo al saber que no podría lastimar a otros niños. «¿Puedo preguntarle algo, capitán?», dijo Elena después de un momento. «Por supuesto, niña». «¿Rodrigo dijo algo antes de irse?». El capitán dudó. Luego decidió que la verdad era apropiada. Pidió que les dijera algo. Dijo: «Dile a la niña que tenía razón, y dile al indio que ojalá hubiera tenido aunque sea una fracción de su valor». Apache no mostró emoción al escuchar esto, pero algo se movió en sus ojos. Incluso los hombres más perdidos podían encontrar un destello de redención si se les daba suficiente tiempo para reflexionar sobre sus errores. Esa tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de colores imposibles, Apache llevó a Elena a su lugar favorito, una colina pequeña desde donde se podía ver todo el valle. Se sentaron sobre una roca plana, compartiendo un pedazo de pan dulce que la señora Guadalupe les había dado. «¿Apache?», dijo Elena después de un largo silencio. «¿Sí? ¿Te arrepientes de haberme salvado, de haberme tomado como tu hija? Es
¿Es muy diferente de lo que pensabas? Apache la miró sorprendido. ¿Cómo podía ella pensar, aunque fuera por un momento, que él se arrepentía? Elena, dijo con toda la solemnidad que pudo reunir, el día que decidí que eras mía fue el día que volví a vivir. Antes de ti solo existía. Caminaba, respiraba, pero no vivía. Tú me devolviste la vida. ¿De verdad? De verdad, confirmó, colocando su mano sobre su cabeza. En mi pueblo, creemos que algunas personas nacen con espíritus conectados. No importa si comparten sangre o no. Sus almas están unidas por algo más antiguo que el tiempo. Creo que tú y yo somos así. Elena sonrió, esa sonrisa radiante que iluminaba su rostro completo. Yo también lo creo, dijo, apoyándose contra él. Apache, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. Me enseñarás tu lengua. Quiero poder hablar contigo en las palabras de tu pueblo. Quiero conocer de dónde vienes. Apache sintió su corazón expandirse. Que ella quisiera aprender no solo era un honor, era un reconocimiento de que sus dos mundos podían coexistir, que no tenía que renunciar a su herencia para vivir en este lugar. Te enseñaré, prometió. Te enseñaré todo. Y mientras el sol se ocultaba completamente, dejando paso a un cielo lleno de estrellas, padre e hija permanecieron sentados juntos, unidos por algo más fuerte que la sangre, el amor incondicional y la promesa mutua de nunca abandonarse. 10 años después, San Miguel del Desierto había crecido. Nuevas casas se alineaban en las calles que antes terminaban en polvo y matorrales. Una nueva escuela, más grande que la anterior, se erguía en el centro del pueblo con paredes pintadas de blanco brillante. Y en la plaza principal, donde una vez un hombre desesperado había sostenido a una niña con un cuchillo en la garganta, ahora se alzaba una pequeña estatua de piedra. No era elaborada. El escultor, un artesano itinerante que había pasado por el pueblo años atrás, la había tallado con líneas simples pero poderosas. Representaba a un hombre de pie, fuerte y protector, con una niña pequeña a su lado, tomando su mano. No tenía placa con nombres. No necesitaba explicación. Todos en San Miguel sabían a quiénes representaba. Elena, ahora una joven de 20 años, estaba de pie frente a la estatua. Su cabello negro caía en una trenza gruesa sobre su hombro, adornada con cuentas de colores que Apache le había enseñado a hacer. Vestía una mezcla de ropas tradicionales mexicanas y elementos de la vestimenta comanche, una falda larga de algodón bordado y un chaleco de cuero decorado con símbolos ancestrales. Era maestra en la escuela del pueblo, enseñando a los niños no solo lectura y matemáticas, sino también sobre respeto, valor y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Junto a ella estaba Apache, ahora un hombre de cabello completamente blanco, pero espalda aún recta y ojos todavía alertas. Caminaba con un bastón tallado por él mismo, no tanto por necesidad, sino por costumbre. Los años le habían dado arrugas más profundas, pero también una paz que irradiaba de él como calor de un fuego bien cuidado. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Elena mirando la estatua. Cada detalle, respondió Apache. Cómo temblabas, cómo la sangre corría por tu cuello, cómo pensé que llegaría demasiado tarde. Pero no lo hiciste, dijo ella, tomando su mano arrugada entre las suyas. Nunca llegaste tarde para mí. Don Armando se acercó desde su tienda, ahora manejada principalmente por su hijo mayor. Era un hombre anciano, encorvado por los años, pero con ojos aún brillantes de inteligencia. Apache, llamó. Llegó carta para ti de la capital. Apache tomó el sobre con curiosidad. No recibía correspondencia a menudo. Lo abrió cuidadosamente y leyó en silencio. Elena lo observaba, notando cómo sus ojos se humedecían mientras avanzaba por las líneas escritas. Es de Rodrigo.
dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Rodrigo Maldonado? Elena se sorprendió. Después de todos estos años. Apache asintió, pasándole la carta. Elena leyó en voz alta. Estimado Apache y Elena, no sé si esta carta les llegará o si la leerán si llega. No tengo derecho a pedirles su atención después de lo que hice, pero debo intentarlo. He cumplido mi sentencia. Salgo libre en 2 meses. Durante estos 10 años en la mina, tuve mucho tiempo para pensar en el hombre que era y en el hombre que quiero ser. Ustedes me enseñaron algo ese día en San Miguel. Me enseñaron que el verdadero valor no está en tomar lo que uno quiere, sino en proteger lo que uno ama. Elena, tenías razón. Fui un hombre malo, pero tus palabras, dichas con tal claridad y perdón, plantaron una semilla que ha crecido lentamente en esta oscuridad. Apache, dijiste que esa niña valía más que mi miserable vida. Tenías razón, pero tal vez, solo tal vez, pueda hacer que mi vida valga algo ahora. He aprendido un oficio aquí, carpintería. Cuando salga, planeo ir a un pueblo pequeño donde nadie me conozca y simplemente ser mejor. No pido perdón. No lo merezco. Solo quería que supieran que sus palabras, sus acciones, cambiaron más de lo que imaginan. Con respeto eterno, Rodrigo Maldonado. Elena dobló la carta lentamente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Incluso él, murmuró. Incluso después de todo, encontró una forma de cambiar. Apache colocó su brazo alrededor de sus hombros. El perdón es poderoso, dijo. Y tú, pequeña, tienes un corazón más grande que este valle entero. Esa noche, la comunidad se reunió en la plaza para la celebración anual del Día de la Unión, como habían llegado a llamar a la fecha en que Apache salvó a Elena. Había música, comida, risas. Niños corrían entre las mesas mientras los ancianos contaban historias. Apache y Elena se sentaron juntos, observando la vida florecer a su alrededor. El padre Miguel, ahora también anciano, se acercó con una sonrisa. Apache, dijo, he bautizado a muchos niños en mis años aquí, pero ninguno me ha enseñado más sobre la fe verdadera que tú. La fe no está en las palabras que recitamos, sino en las vidas que vivimos. Apache asintió en agradecimiento. A su manera silenciosa, había enseñado al pueblo más sobre compasión, sacrificio y amor que cualquier sermón podría haber logrado. Mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno, Elena se recostó contra el hombro de su padre adoptivo, tal como había hecho 1000 veces antes. Ya no era una niña asustada, era una mujer fuerte, educada, amada, pero en momentos como este, permitía que la niña que había sido emergiera, recordando el día en que todo cambió. El día en que un guerrero solitario decidió que ella valía más que su propia vida. Gracias, susurró Elena, por todo. Apache besó su frente suavemente. Gracias a ti, respondió, por darme una razón para vivir. Y así, bajo el cielo infinito del desierto mexicano, una historia que comenzó con terror y violencia, terminó con amor y esperanza. Porque a veces las familias no nacen, se eligen, y cuando se eligen con todo el corazón pueden cambiar el mundo entero. Hay historias que nos recuerdan lo que realmente importa, que el valor verdadero está en proteger a quienes no pueden protegerse solos, que el amor no conoce fronteras ni sangre, y que una sola decisión valiente puede cambiar vidas para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Has conocido a alguien que, como Apache, demostró valor extraordinario por amor? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra valiente en los comentarios para que sepa que formas parte de quienes creen que el amor verdadero siempre vale la pena. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando más historias como esta, relatos de sacrificio, valentía y amor que desafían lo imposible. Suscríbete para no perderte ninguna historia que haga latir tu corazón más fuerte. Porque hay amores que no necesitan palabras,
solo acciones. Y hay héroes que nunca buscaron serlo, pero que cuando llegó el momento demostraron que esa niña, ese ser inocente y puro, valía más que cualquier vida, incluso más que la propia.